En Voz Populi analizamos la primera jornada del debate de investidura del candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Lo hacemos en nuestra redacción y lo hacemos con el director de nuestro periódico, Francisco Rosell. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, estupendamente. Y también lo hacemos con nuestro compañero experto en política, con años de experiencia también en el Congreso, Jorge Sainz. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Muy bien, gracias, Alberto. Bueno, ha sido una jornada que ha estado marcada la mañana, obviamente, por el discurso del candidato, pero sin duda la polémica y el punto que ha marcado esta sesión, sin duda, ha sido la decisión del Partido Socialista, de Pedro Sánchez, de enviar a Óscar Puente a dar esa réplica a Alberto Núñez Feijóo. Si os parece, empezamos por este punto. Francisco, ¿qué te ha parecido este gesto del PSOE? Bueno, a mí me ha parecido una muestra del grado de degradación al que ha llevado el sanchismo a la política española, hasta el punto de que el jefe de filas del Partido Socialista y presidente en funciones no le haya dado la réplica al candidato a la investidura, cosa que no ha pasado nunca en la democracia española. Con un agravante ha mandado un peón de brega y lo ha hecho un partido que ha sido un partido de Estado, que ha sido el partido que más tiempo ha gobernado España desde la restauración de la democracia a partir del año 77, y se ha comportado con características de partido gamberro, partido extraparlamentario. Y en ese sentido ha mostrado el poco respeto que tiene al Congreso de los Diputados después de haberlo cerrado 2 veces y haber sido apercibido por el Tribunal Constitucional por el cierre del Parlamento durante el tiempo del COVID, el tiempo de la pandemia. Y yo insisto, hoy ha sido la muestra del grado de degradación y que justifica precisamente que Pedro Sánchez no siga ni un minuto más como presidente del Gobierno. Ese carácter gamberro, peón de brega que decía Francisco Rosell. Jorge, exactamente quién es Óscar Puente, porque creo que es importante también situar a esta persona y también añadir que se llegó a rumorear en las horas, incluso minutos previos a su intervención, que podía también salir otras personas como por ejemplo Pachi López o Pilar Alegría. Sí, bueno, Óscar Puente, por circunscribirlo al tiempo actual, es el exalcalde de Valladolid, perdió las elecciones el pasado 28 de mayo, y es una persona que siempre fue muy próxima a Pedro Sánchez, le apoyó en aquellas famosas primarias del 2017 contra Susana Díaz. Sánchez le premió cuando ganó esas primarias con la portavocía de la Ejecutiva Federal, pero duró, creo que fueron aproximadamente mes y medio, 2 meses, porque era un portavoz inaguantable, básicamente, con una dialéctica, bueno, más allá del gamberrismo, faltona, poco ilustrada, pobre, y se le retiró rápidamente. No se le quitó el cargo, sino que simplemente se le sustituyó por Ábalos. Bueno, después de su derrota electoral, que él ha querido vender como una victoria, pues se le dio el premio de consolación de ir al Congreso de los Diputados, y hoy ha tenido su minuto de gloria con la réplica al candidato a la investidura propuesto por el rey, no lo olvidemos, que era Núñez Feijóo. Actualmente, ¿quién es Óscar Puente? Nadie. Francisco, decías al principio de tu intervención que esto es algo que nunca se ha visto en un debate de investidura. Será curioso ver cómo lo defiende el propio Partido Socialista, también incluso sus tertulianos de cabecera, me atrevería a decir. No sé si crees que este gesto, más allá de las horas de recorrido que pueda tener ahora, también puede marcar, sin duda, pues un momento histórico que vaya a ser recordado, sin duda, a lo largo de los próximos meses y años. Sí, pero más por lo que va a ser recordado, y hay que ver un poco, primero, cómo ejerce el poder Pedro Sánchez. Me parece importante subrayarlo, que es para rehabilitar a alguien, en este caso a Óscar Puente, que cayó en desgracia, le obliga a hacer este papel, es decir, a humillarse de esa manera si intenta ser rehabilitado. Es un sistema prácticamente como si fuera una banda, más que un partido político, una organización democrática, y eso a mí me preocupa, porque Pedro Sánchez es capaz de hacer ese tipo de cosas. Y efectivamente yo creo que no es un punto, yo creo que entramos en un punto de no retorno. Es decir, que esto se produzca. Es decir, imaginaos por un momento cuando fue a la primera investidura fallida, en aquel momento que Rajoy cedió el paso para que se presentara la investidura, Pedro Sánchez, creo que con 89 escaños, que la réplica el Partido Popular hubiera mandado pues un concejal de cualquier pueblo especialista en un político gamberro, ¿no? Es decir, para humillarlo, etcétera, etcétera. Sería intolerable, sería absolutamente inadmisible, pero hay otra circunstancia que no reparamos en ello. Es decir, Alberto Núñez Feijóo ha sido propuesto por el rey.
Es decir, el rey toma la decisión de que vaya a la investidura, él se somete a la investidura, y Pedro Sánchez, no, insisto, es que no conoce límite, y me parece que inicia un camino muy peligroso al que arrastra a España en su conjunto, y sobre todo con los socios que va a gobernar, es decir, protagonistas de un golpe de Estado, el partido político de una banda terrorista, etcétera, etcétera. Yo creo que estamos en un momento muy, muy peligroso sobre la propia democracia española, el que estamos viviendo en esta tarde absolutamente triste, que algunos tirarán por el lado del chiste del Club de la Comedia que decía hoy Feijóo, pero no, es un hecho muy, a mi juicio, muy, muy grave, que no sé si somos capaces de percibirlo en la gravedad que supone todo esto, el desprecio de las instituciones. Oye, ahora os pregunto a los dos por el discurso de Alberto Núñez Feijóo, pero antes, por cerrar este capítulo, claro, hemos hablado mucho en estos últimos días pues de antiguos dirigentes del Partido Socialista, de Felipe González, de Alfonso Guerra. Este PSOE de ahora, este PSOE que manda a Óscar Puente en lugar de Pedro Sánchez, no se parece nada, sin duda, a ese PSOE anterior. No sé si es una vuelta de tuerca más por parte de Pedro Sánchez en ese cambio total que le está dando al Partido Socialista. A mí me parece que sí, es verdad, lo que tenemos ya un tiempo en esto de la política, hemos conocido cómo zahería el propio Alfonso Guerra a Adolfo Suárez, que decía que era el Taur del Mississippi, y otra serie de cosas, pero lo incluía dentro de un discurso. Es que lo de hoy ha sido completamente distinto, es reventar una figura fundamental de la democracia representativa, de la democracia parlamentaria, que es una investidura. Y ausentarse de esta manera Pedro Sánchez, despreciarla y mandar a esto, me parece que es insisto, es un punto a mi juicio, de no retorno, aunque lógicamente yo espero que fuera posible ese retorno, pero creo que por esa senda Pedro Sánchez lleva al país a una situación muy, muy peligrosa, y la democracia a una situación muy complicada. Sí. Además, yo quería añadir que, además del gesto que, como bien indica el director, es inequívoco, del peligro que genera para la convivencia, yo creo que este silencio también marca, en mi opinión, dos tendencias de lo que está por venir. Por un lado, el hecho de que Sánchez no salga y envíe a Puente a, bueno, poco menos que a no sé, a contar ahí 4 chistes y 5 soflamas, ha evitado que el PSOE se pronuncie sobre uno de los puntos claves del discurso de Feijóo, que es la amnistía que se está negociando con Carles Puigdemont. No hemos oído nada a las preguntas y los comentarios que en su primer discurso ha hecho el candidato a la presidencia, Núñez Feijóo. Y segundo, creo que marca una tendencia de, vamos a decirlo, catalanización del Congreso de los Diputados. O sea, estamos viendo reproducidos comportamientos exactamente iguales a los que vimos en el año 2016-2017 en Cataluña, donde una mayoría parlamentaria que existe, es a la que el PSOE ha unido su futuro, deliberadamente aísla, orilla, enfrenta, pone un cordón sanitario, como ha dicho Abascal, a 11 millones de personas, que son los que representan los 172 escaños con los que, más de 11 millones de personas, que son los 172 escaños con los que Feijóo se presenta a esta investidura. Esto lo vimos en Cataluña, se les negaba el carácter democrático, se les negaba cualquier tipo de participación en el proceso parlamentario. Lo hemos visto con el reglamento del Congreso, se ha tramitado en 2 días, lectura única, se saltan los procesos, envían otros. Catalanización del Congreso, peligrosísima, ya sabemos cómo acabó, y poner un cordón sanitario, insisto, no al Partido Popular, que es lo de menos, sino a 11 millones de personas, a la mitad de los españoles. Hablabas de la amnistía, que sin duda ha sido pues, el gran momento en la primera intervención de Alberto Núñez Feijóo, ha sido el tema número 1 en el primer minuto, en ese discurso de 1 hora y 45 que ha durado del candidato del Partido Popular. Francisco, la amnistía, la situación en Cataluña, las concesiones, las exigencias de Carles Puigdemont, que han centrado esa primera parte del discurso de Feijóo. Sí, ha centrado esa parte porque es la parte mollar, pero yo, abundando un poco en lo que dice Jorge, tiene toda la razón. No es la catalanización de la política española, es el proceso
proceso catalán que se convierte en el proceso español. Lo estaban viendo en la degradación, el mismo papel que ha hecho la presidenta del Congreso de los Diputados, como antes le hizo a la presidenta del Parlamento, el cómo se le da la vuelta a toda la situación a esto, con una diferencia, que aquello en cierta manera se palió con la intervención de algunas decisiones del Tribunal Constitucional, cosa que ahora no va a ocurrir. Y efectivamente, una de las partes de no solamente pues echar a perder de esta forma gamberra la investidura, que todo apunta a que sea fallida, de Núñez Feijóo, sino lo que se trata es de armar un gran escándalo para escamotear el asunto de la amnistía. Hoy ha tenido un desliz Pachi López, el portavoz socialista, cuando ha dicho tenemos que esperar, de este tema no toca ahora porque tenemos que esperar a pasar pantalla, ha dicho él. Claro, lo tienen escondido para el momento de la investidura sacarlo. No lo van a llamar amnistía, no nos engañemos, llamarán plan de reconciliación de no se sabe qué para incluir la amnistía. La amnistía que compromete a la democracia española, porque si tú el momento, la amnistía a diferencia del indulto, borra los delitos, no la pena. Al borrar los delitos como no cometidos, podemos tener el problema no solamente que los golpistas del 1 se beneficien de ello, sino aquellos altos funcionarios del Estado, desde jueces, guardias civiles, abogados del Estado, fiscales, etcétera, etcétera, que denunciaron toda esta situación, puedan ser a pasar de acusadores a acusados. O la sentencia que hay pendiente en el Tribunal de Derechos de Estrasburgo, en el que se ha aceptado el recurso de los independentistas sobre la sentencia del Tribunal Supremo, ahora tiene que alegar el gobierno. Pero ¿cómo va a alegar el gobierno con un presidente que en su momento dijo que le parecía lo que había ocurrido en Cataluña una rebelión y ahora lo ha devaluado a la condición de crisis política y que entiende que aquello se judicializó indebidamente? Claro, la situación es enorme la que se está produciendo, ese deterioro, por eso digo que hemos arrastrado no solamente en el fondo, sino también en la forma, todo lo que vivimos en el año 17 en Cataluña, y luego hemos seguido viviendo. Lo que pasa es que ya casi nos hemos acostumbrado a que el Parlamento fuera esa forma de actuar en política, ¿no? Sí, yo sobre también lo que dice Francisco, yo creo que en cuanto a Feijóo, él ha tenido, creo que con cierto éxito, ha logrado equilibrar en ese discurso, teniendo a favor el no tener límite de tiempo, un discurso que era de candidato y de líder de la oposición, que yo creo que ha tenido de las dos partes. Ha empezado contundente con lo de la amnistía, que ha sido, es verdad que nos hemos quedado todos un poco como sorprendidos, pero rápidamente hemos entendido lo que quería decir. Estaba muy bien tirado, en mi opinión, porque es el meollo de lo que está en juego, y luego, bueno, ha hecho una parte, digamos, central, con, yo creo que algunas lecturas sobre los peligros de la convivencia que enfrenta España bastante interesantes, con reconocimiento a sus apoyos. Yo creo que escaso, podía quizá haber tenido algún gesto más con Vox, pero bueno, los ha mencionado, y bueno, una serie de propuestas económicas, algunas estaban en el programa electoral, otras las ha comentado sobre la marcha, y bueno, ha demostrado que, en fin, es una persona con ya una experiencia pues muy importante en política, que ha gestionado una comunidad autónoma como Galicia con 4 mayorías absolutas, y eso yo creo que se ha notado, y él lo ha recordado. Era su primera intervención en el Congreso de los Diputados, que es bastante llamativo. Bueno, incluso ha dejado esa mano tendida, de cierta manera, incluso al PNV, ¿no? Y a Junts per Catalunya, cuando hablaba de los dos partidos. Junts se entiende pensando un poco más en esa convergencia de hace años, de ese partido más razonable, y no en lo que se ha convertido ahora con Puigdemont en la cabeza, ¿no? Sí, bueno, yo creo que los mensajes que ha tenido, yo Junts no lo veo tanto. PNV, yo creo que es un partido con el que Feijóo, bueno, ha tenido sintonía personal con el Lehendakari, no sé si con Ortúzar tanta. Les ha recordado que la Diputación de Guipúzcoa es del PNV porque así lo quiso el Partido Popular. El PNV yo creo que tiene sus propios problemas, apoyar a Sánchez le está costando caro, y no lo decimos nosotros, lo dicen las urnas cada vez que se abren, y están viéndose superados por, bueno, pues lo que hablábamos de Cataluña, que ¿quién gana terreno ante esta situación? El más radical. Esto pasó en Cataluña, lo vimos, o sea, no es nada nuevo, con lo cual, cada vez que ocurre esto, ¿quién saca tajada, quién saca partido? No el PNV cuando intenta ir a posiciones centrales, es Bildu el que lo saca, con lo cual, bueno, yo creo que Feijóo pues, sabe que no tiene esos apoyos, ha explicado que ha intentado hablar con ellos, bueno, no lo han escuchado, y yo creo que ahí ha estado bien.
una tendencia que también marcaba la encuesta de Voz Populi que hemos publicado este fin de semana. Jorge, Francisco, te vuelvo a preguntar por ese discurso de Alberto Núñez Feijóo. Es verdad que en un tono que parecía eso, por momentos más incluso de presidente del gobierno, por otros momentos que ya lanzaba un poco por dónde iban a ir las señas maestras de esa oposición que se intuye que va a tener que hacer en el Congreso de los Diputados, y sobre todo con muchas propuestas en muchos ámbitos, también en el ámbito, por ejemplo, de la economía, por ejemplo, que hemos seguido con mucha atención en el periódico. Es verdad que se le reprochaba al candidato en los últimos días que no se escuchaban propuestas, pero luego en el discurso que hemos visto este martes por la mañana, todo lo contrario. Más allá que de las propuestas, que ha hecho bastantes propuestas, yo lo que sí he notado, y creo que hoy ha mostrado una solidez que no se ha recuperado con el mejor Feijóo y que lo habíamos perdido. Yo el lunes publicábamos en Voz Populi, publicó un artículo en el que decía que echó a perder la fase final de la campaña, y prácticamente pues, ese vacío lo aprovechó el Pedro Sánchez para cortarle un traje a su medida, y ahí perdió los 4, 5, 6 escaños que le hubieran dado la mayoría que ahora está anhelando. Y por otro lado, la depresión después del resultado postelectoral, en el que el partido pues, estaba bastante confundido, trasladaba mucho, parecía Génova, utilicé la metáfora de la casa de la Troya, ¿no? Una pensión compostelana allí que había un bullicio de estudiantes, y esa era la idea que transmitía Génova, y por tanto el propio Feijóo. Y de hecho la organización de la manifestación del pasado domingo fue caótica, anunciar una forma, luego de otra, etcétera, etcétera. Pero la manifestación salió bien, y yo creo que, yo entendía que hoy se jugaba muchísimo Núñez Feijóo para recuperar el político sólido que había sido en Galicia para la política nacional, y yo creo que en ese sentido hoy lo ha sido realmente, porque ha sido muy contundente, ha ido a los temas que están en el fondo, el tema de la integridad territorial, el tema de la amnistía, la regeneración política, la recuperación de las instituciones, y luego ha hecho propuestas económicas, y eso me parece que ahí ha recuperado mucho pie. Ahí se tiene que preparar, si no, como todo apunta, la investidura es fallida, para hacer frente a lo que se viene encima, porque va a ser un proceso de destrucción tremendo el que vamos a vivir. Para eso se necesita un líder del principal partido de la oposición, con unas ideas sólidas y con un concepto de Estado fundamental y de nación. Y hoy sí lo ha expresado, a mi juicio, a diferencia de lo que había ocurrido todas estas semanas de atrás, Núñez Feijóo. Además, ha habido también una imagen que ha podido reforzar a Alberto Núñez Feijóo, al igual que ocurrió también el domingo cuando lo vimos en esa plaza de Felipe II. Han estado pues, en el Congreso de los Diputados los varones, los líderes regionales, los presidentes autonómicos del Partido Popular, también el alcalde de Madrid respaldando a Alberto Núñez Feijóo, porque claro, tenemos un mapa ahora en el que vemos como las autonomías están la mayoría pintadas de azul frente a un gobierno que, si como todo parece indicar, va a estar de otro color. Si el PSOE ha querido estas semanas intentar, digamos, trasladar a la opinión pública que esto no servía para nada, yo creo que al revés, sí sirve, y hoy lo hemos visto. Es decir, hay una alternativa clara que representa el líder del PP, en este caso, Alberto Núñez Feijóo, que ha reiterado y repetido, como le gusta, el que él ganó las elecciones, y hoy ha introducido el matiz de que usted, señor Sánchez, nunca ha llegado a los 137 diputados, que me ha parecido también un hallazgo interesante. Y lo que hay al otro lado es que hoy se ha visualizado eso, además ayudado por la actitud increíble del PSOE de colocar a Puente, de guardar silencio sobre las reiteradas preguntas relativas a la amnistía, con lo cual yo creo que se ha servido. Si había un cierto debate interno en el PP, que no dudo que lo hubiera, pues yo creo que está un poco ya silenciado, y es verdad lo que dice Francisco, que el tiempo que viene va a requerir un liderazgo muy, muy sólido, y tiene a su favor Feijóo un poder territorial sin precedentes en la historia del PP, que tiene todas las comunidades autónomas, las más importantes, por supuesto, y la gran mayoría de las principales capitales de España. Y el Senado. La mayoría absoluta en el Senado, que también es importante. La mayoría absoluta en esa. Eso es un capital político que debe saber emplearlo. Pero yo también os hago una reflexión. Imagináramos las lecturas que hacíamos de cómo iba a proyectar electoralmente a Pedro Sánchez el semestre europeo, la presidencia rotatoria. Y sin embargo, veréis el espectáculo de hoy, cuando en las cancillerías europeas el presidente de turno de esa Unión Europea, porque en este semestre haya protagonizado un espectáculo como el que se ha vivido hoy en el Congreso de los Diputados. Es que es tremendo.
porque claro, estamos llevando a España como si fuera una democracia pues casi fallida, después de haber vivido el mayor tiempo de libertad y de bienestar que en la historia de este país. Y eso, insisto, vuelvo al principio de la intervención que teníamos, es a dónde está arrastrando el sanchismo y Pedro Sánchez la democracia española. Y yo creo que es un camino difícil, insisto, vuelta atrás, ¿no? Y fíjate, en esto yo aporto un matiz más. Es verdad que luego Pedro Sánchez tiene esa habilidad, por ejemplo, para la semana que viene con la cumbre de líderes de la Unión Europea de Granada, de situarse en esa foto otra vez como líder del gobierno, etcétera. Pero por otra parte, en Europa, yo creo que también en estas últimas semanas ha cambiado un poquito esa percepción de Pedro Sánchez, el europeísta, a raíz de estos debates, sobre todo el de las lenguas catalana, el euskera y el gallego como idiomas oficiales de la Unión Europea. También ha marcado, yo creo que un poco la percepción que se tiene de ese gobierno y de ese Pedro Sánchez con tan buena imagen en los últimos años en Europa. Sí, porque hemos utilizado a un ministro de Asuntos Exteriores como agente electoral de un futuro candidato a la investidura, porque eso es lo que se ha producido. Entonces se ha querido forzar el reconocimiento del catalán como lengua cooficial en Europa. Lo que pasa es que Europa ha estado muy prudente, le ha dicho vamos a aparcar el asunto, pero es evidente que todos saben que no va a producirse, porque eso abriría la caja de Pandora en una Europa que ya tiene bastantes problemas de cohesión interna como para añadirle más lenguas. Bueno, la situación que estamos viviendo ahora mismo de los pinganillos en el Congreso de los Diputados, ¿no? Es que ahora se tardan para trasladar lo que digan los traductores, que no son traductores oficiales. Jorge ha publicado una información muy interesante en nuestro periódico al respecto. Se van a pasar días y días y días, semanas para tratar de trasladarlo al diario de sesiones, cosa incomprensible cuando hay una lengua común que de uso, y como dice el artículo 3 de la Constitución, es la lengua de todas las instituciones. Hay sentencias del Tribunal Constitucional avalándolo. Pues hemos fracturado la lengua común y hemos hecho esta torre de Babel por un poco en el lío de la confrontación, la división, el no entendimiento, que es la política que busca Sánchez. Divide y vencerás, y si procura quedarte con la parte más grande del trozo de la división, y eso es lo que aspira Pedro Sánchez. Y sobre todo enmarcarlo en esta política del proceso que hablábamos, ¿no? En aquel tiempo, cuando el independentismo defendía el referéndum, lo que espetaban a la oposición es que no sois demócratas, no queréis que la gente vote, ¿no? Ahora, con lo de las lenguas, es que no respetáis el plurilingüismo de España, ¿no? Cuando ponen unos traductores a traducir al castellano, una cosa que es marciana, ¿no? Pero utilizan, ¿no? Dan la vuelta a ese argumento y en esta situación estamos. Os lanzo una última pregunta para cerrar este análisis sobre esta primera jornada del debate de investidura. Lo que marca un poco el guión que todos intuimos es, en fin, una primera votación en contra este miércoles, la segunda también el viernes, que se le dé una vuelta a esa idea de la amnistía para meterla de alguna forma con calzador y finalmente una investidura más pronto que tarde de Pedro Sánchez. Es un poco el guión medio establecido. No sé si lo veis muy claro y también si creéis que esta sesión y este gesto, por ejemplo, con Óscar Puente, ese debate y ese discurso de Alberto Núñez Feijóo puede cambiar de alguna manera lo que tenemos por delante. Bueno, hay una cuestión previa, que lógicamente si se produce el fracaso de la investidura de Feijóo, hay que ir a hablar otra vez con el rey. Y claro, Pedro Sánchez, si no van los socios de Pedro Sánchez a comunicarle al rey que le dan su apoyo a Pedro Sánchez, ¿en qué condiciones el rey autoriza que Pedro Sánchez sea el candidato? Porque esa es también una papeleta importante la que tiene que dilucidar. Ahí pueden abrir posibilidades que en un momento determinado, si no concurren los supuestos aliados de Pedro Sánchez, pues que se deje correr el reloj y tengamos 2 meses sin que haya sesión de investidura. Eso podía ocurrir, junto a otro hecho absolutamente anómalo. Imaginaros que después del golpe de Estado del 23F, hubiera surgido un partido de extrema derecha con 7 escaños más o menos, y el partido que quisiera gobernar necesitaba esos escaños y hubiera ido a hablar con el rey
precisamente para solicitar su investidura. Esa es la tesitura que se va a enfrentar Felipe VI. Es decir, el mismo rey que el 3 de octubre del 17 apeló a las instituciones para parar el golpe de Estado en Cataluña, se va a encontrar que esos mismos contra los que pidió la intervención de las instituciones son los socios de Pedro Sánchez. Es decir, la papeleta es importante. Y luego, añadamos una nueva complicación, si me permitís, imaginando que pasamos esa pantalla, como dice Pachi López. Imaginaros que en la pugna que se va a vivir, por un lado Bildu-PNV, en la pugna Esquerra Republicana de Cataluña, Puigdemont dice que no le convence mucho y se abstiene. Imaginaros. Bueno, eso es algo que yo creo que no hay que descartar en ningún momento. Todo por una razón es decir, por hacer justo lo contrario que se han hecho en este país, que es los grandes partidos constitucionales, los grandes partidos de Estado, ponerse de acuerdo. Pero como dejamos la gobernación de España en la quinta fuerza política en Cataluña, que es Puigdemont, pues eso es lo que tenemos. Jorge, ¿crees en un vuelco de guión? ¿O lo sí, claro? Bueno, a ver, yo creo que lo tienen bastante hecho. De hecho, la propia pugna que hay ahora abierta entre Esquerra y Puigdemont, yo creo que es precisamente por intentar colocarse una medalla que claramente ha ganado Puigdemont esa partida a Esquerra y por lo tanto están en eso. Y en cuanto al papel del rey, la verdad es que es una situación dramática precisamente por el discurso del 3 de octubre y efectivamente ellos no creo que vayan a acudir. Yo lo que creo que hará el PSOE, más o menos por lo que intuimos, es hacer públicos los acuerdos, de tal manera que sea público y notorio cuando Sánchez vaya a esa ronda de consultas, que aunque no participe Esquerra, ni participe Junts, ni participe Bildu, el PNV suele acudir siempre a estas citas, bueno, él pueda argumentar ante el jefe del Estado que son acuerdos firmados, públicos y notorios, y que tiene esos apoyos. Claro, que esos acuerdos deben incluir la amnistía y la consulta de autodeterminación. Claro, eso es el tema. Sí, efectivamente, ese es a ver cómo el encaje de bolillos, pero, insisto, estamos en esta, lo ha dicho bien Feijóo, la palabra y la perversión de la palabra. Son dos factores que están ocurriendo en la política española, no en la política española, que está liderando el PSOE en la política española, en el que se falta la palabra, bueno, con una naturalidad pasmosa, y luego se tergiversan y se retuercen las palabras, decir, no, bueno, es que esto, pues alivio penal, como hemos dicho, o reencuentro, o desjudicialización, colchón, le he llegado a leer en El País, ¿no? Colchón para que los militantes entiendan. Bueno, a esto para que los militantes y los votantes duerman el sueño de los justos. también, así que bueno. Lo cierto es que estamos ante días y semanas decisivas para el futuro de nuestro país y seguiremos, por supuesto, muy atentos a todo lo que ocurra. Francisco Rosell, director de Voz Populi, muchas gracias. Encantado, y espero que haya servido para nuestros telespectadores y para los lectores de Voz Populi. Sin duda habrá sido el caso. Jorge Sainz, nuestro redactor también de Voz Populi, muchísimas gracias. Gracias, Alberto. Y ya lo saben, nosotros seguimos muy atentos a lo que siga a lo largo de estos próximos días. Sigue en marcha esa investidura que pueden seguir tanto a través de Voz Populi como también a través de nuestras redes sociales.